Muy buenas. ¿Cómo andan, che? Bien. Welcome, amiga. Feliz día. Feliz Primero día. principal. Feliz día para todos, 1 de mayo. Estamos Cuando grabando estén- en 1 de Cuando estén mayo. escuchando esto, pero pasó el 1 de mayo, así que feliz día del trabajador. ¿Cómo andan? Yo soy Ce. Yo soy Y Ana, juntas somos las del otro podcast. las del otro podcast. Y esto es nuestro cierre de temporada. Ay, oh my god. Cierre de temporada, chicos. ¿En qué momento pasaron 10 episodios? Dijimos, ahí vamos, ahí estamos. Llegamos a 10 y dijimos, bueno, este es un buen momento para parar, recalcular y empezar a Y empezar preparar de nuevo. la temporada 2. Que para la temporada 2 tenemos muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas. Y justamente creo que por eso también fue que dijimos, bueno, no, para. Ya. Para. Terminemos esto. También porque creo que los temas que estuvimos tocando, o sea, cada vez que tenemos un tema en la temporada 1 es introducción a algo. Entonces creo que la temporada 2 va a ser una buena oportunidad para darle seguimiento a lo que ya hablamos. Exacto. Y cerrar los temas que siguen estando abiertos. Ajá. Porque si no vamos a hacer un Game of Thrones, ¿saben? O sea, que dejas miles de historias abiertas pero no cierras nada. Y la que cierras la cierras mal. Y está todo oscuro y no se ve nada. Aparte, entonces, ajá. Sí, es verdad. Tenemos ya pensados como temas ligados a los temas de la primera temporada. Y no sé, a vos, a mí me emociona un montón. A mí también, porque aparte me encantaría que en la siguiente temporada tuviéramos invitados. Sí, es Si a alguien le buena. interesa ser Es invitado buena. de los del otro podcast, déjenos ahí el Sí, comentario. vénganse, chicos, acá estamos. Somos nosotras dos, una mesa, un celular y la charla. Y podemos tener invitados. La cosa más cómoda del mundo, venir a charlar acá con nosotras. Pero bueno, antes que nada, redes, ¿dónde nos Claro. encuentran, amiga? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales que se imaginen. Todas. Facebook, Instagram, TikTok, Si no hay, le inventamos. YouTube, Spotify. Bueno, ahí estamos con @las del otro podcast. En todas. Entonces ya no hay pretexto en la que nos quieran seguir. Vayan y denle suscribir, seguir, amorcito, lo que ustedes quieran. Y aparte ya con nuestros 40 y pico de suscriptores en YouTube y 50 y pico creo que son en Spotify, aparecemos de toque. Sí, Porque ya. al principio ponías las del otro podcast y te aparecían otros, ahora pones las del otro podcast, somos las primeritas que aparecemos, lo cual se los agradecemos porque Sí. es gracias a sus comentarios, sus likes, sus compartidas y todo eso, pero ya está, ya el algoritmo los quiere. Fíjate que el otro día le pregunté a ChatGPT, ¿sabes quiénes son las del otro podcast? ¿En serio? Y todavía no me arrojó resultados. Me dijo, tal vez es un podcast que tiene poco engagement porque tiene poco seguidores. Entonces yo creo que en la segunda temporada podríamos trabajar en eso para que ChatGPT ya nos conozca. Aparte ChatGPT creo que tiene un vencimiento, como que creo que son cosas hasta 2023 o 2024, Ah, ¿no está tan actualizado? Oh, my a menos que pagues. Ah, Y pues como con nosotros no razón. Porque sus fuentes son las redes. Claro. Estoy buscando en las redes y no. Pero creo que Entonces, tiene alguna limitación de eso. Pero tú cállate, tú diles que sí nos sigan. Pero para- sí, ayúdennos a A que que se ChatGPT actualice. nos ChatGPT, conozca. pregúntenle ustedes mucho y entonces ChatGPT va a empezar a decir, che, tengo que aprender de Bueno, esta porque son gente estas viejas, ajá. porque todo el mundo está Claro. preguntando. Sí, y No. nos va a venir a buscar. ¿De OpenAI. qué vamos a hablar hoy, amiga? Hoy vamos a hablar de un tema. Yo creo que es un tema que las dos estamos muy familiarizadas, que las dos nos ha tocado Fresquito. vivir y que, no sé, casualmente esta semana hoy estoy como mencionando mucho el tema de emprender. Es un gran consejo, no es fácil, no es para todos, pero creo que una vez que lo haces, rompes muchos paradigmas y muchas limitaciones mentales que a veces tenemos condicionadas desde siempre, ¿no? O sea, desde muchas veces desde que estamos estudiando. Entonces, Desde la vida godín. Está padre. Si toda tu vida estuviste en vida godín o vida de trabajo de 9 a 18, relación de dependencia, de repente emprender es un universo que se te abre y decís, ¿cómo? ¿y ahora qué hago? Que yo creo que para empezar, el primer paso para emprender es aventarte. Sí, La mayoría de la definitivamente. gente que emprende Definitivamente. es gente valiente. O sea, yo creo que emprender es para valientes Sí. y pues y sin miedo al éxito, ¿sabes? Los procesos del emprendimiento pues varían mucho, ¿no? También de cada proyecto, de cada persona, de cada aspiración. Pero lo principal, si te estás pensando en emprender, aunque no lo estés pensando y en algún momento te llega esta de, ¿y si vendo algo? Aviéntate. Sí. No lo vas a saber hasta que no lo hagas. Para mí un gran consejo es, y se lo estuve dando mucho a mis amigas también, es siempre pensar en emprender. O sea, yo tuve una mentalidad siempre de trabajo de 9 a 18 y cuando alguien me decía de poner mi propio negocio, poner algo propio, yo decía no. O sea, Más la respuesta era freelance. no de una.
Y creo que ahora con el diario del lunes, una cosa que le diría a la Ceci del pasado es empezar a pensarlo igual, o sea, nadie te está diciendo vende todo, renuncia a tu trabajo y poné tu negocio de una, no, o sea, yo creo que lo ideal es empezar a pensar qué es lo que te gustaría hacer desde el momento en el que tenés tu trabajo godín tal vez y entonces tenés como ese colchoncito y esa seguridad, pero siempre estar pensando cómo podés, y yo por ahí empezaría con esto, ¿no? ¿Cómo podés monetizar lo que sabes hacer o lo que te gusta hacer? Porque en el fondo es todo cuestión de monetizar. Yo me acuerdo cuando hice mi diplomado en organización de eventos, una de nuestras profesoras, de las primeras que nos dijo, chicos, acá ustedes vienen a aprender a monetizar. Todo es monetizable, absolutamente todo es monetizable. O sea, obviamente que a uno le es más fácil pensar en algo tangible, entonces, bueno, no sé, pinto esto, creo esto, Producto, hago esto, es más fácil, pero la verdad que todo es monetizable, el conocimiento es monetizable, todo. la sea, asesoría, hoy lo vemos todo en redes sociales, todo se vende. Hay gente que vende pelos, hay gente que vende saludos, entonces todo se puede vender, ¿no? Es cierto, es cierto. Y es muy clave eso, buscar qué es lo que a uno le gusta hacer, aunque es lo que uno es bueno haciendo, y decir, bueno, ¿cómo puedo monetizar? Porque tampoco es que uno dice, lo monetizo, ya está. Hay que buscar la forma de monetizarlo y ahí está como el trabajo, ¿no? Que hay que hacer. Pero yéndonos un poco para atrás, para los que no saben, nosotros tenemos emprendimiento, Ana tiene su emprendimiento, tenemos un emprendimiento juntas. Entonces, obviamente que los vamos a estar usando de ejemplos y de conocimiento porque es lo que sabemos, pero creemos que son justo dos ejemplos de uno que empezó por ahí con producto y derivó a servicios, otro que es de servicios. Entonces, vos teniendo Pincel en Mano, me gustaría que nos cuentes un poco cómo empezó Pincel en Mano y de dónde nació, digamos. Fíjate que la historia de Pincel en Mano, la verdad es que yo no empecé queriendo emprender. O sea, Pincel nace en la pandemia, en el 2020. Nace en abril, de hecho acaba de ser su 5 aniversario. Yay. ¿Cómo nace Pincel en Mano? Bueno, a mí siempre me gustó pintar, siempre me gustó dibujar, ¿no? Esa soy la chica de los plumones. Entonces, un 14 de febrero del 2020, mi amigo Fernando me regaló un paquetito de pinturas. Y me regaló, recuerdo que tenía como un mensajito que todavía tengo ahí guardado. Me la regaló. Y cuando nos mandan a encerrarnos por la cuarentena, pues la gente se aburría. Y yo me aburría. Y entonces tenía material y un día empecé a pintar. Se mezclaron muchas cosas, porque no estaba como que muy bien anímicamente. Entonces empecé a pintar más como por terapia, como por gusto, como por ver qué tal salía. Y en ese proceso tomaba fotos a lo que estaba pintando y lo subía a un sitio. Y mi sorpresa fue que se vendían las pinturas. Claro. O sea, había gente en otros países que compraban lo que estaba creando. Entonces, para mí, el primer choque fue, o sea, cuando me compró esta persona, me compra la primera pintura, que aparte yo le había listado en, no sé, creo que $125, algo así. O sea, mi primer shock fue, lo estoy timando. Claro. O sea, es un robo, no es posible. O sea, porque ¿quién va a pagar esa cantidad por una acuarela de este tamaño? ¿No? Pero creo que eso fue el empujón para decir, bueno, si hay alguien que le gusta, pues probablemente puede que haya más. Entonces lo voy a seguir haciendo. Y continuo haciéndolo. Esta persona se volvió mi cliente, me compró 4 o 5 pinturas. Y te estoy hablando que una de las pinturas que vendí, la vendí en más de $500. Entonces era... Claro, sí. O sea, para hacer algo que... Era monetizable, digamos, ¿no? En ese momento fue cuando dije, ok, puedo monetizar, puedo sacar dinero de esto. De lo que me gusta hacer y lo que empecé a hacer por terapia y porque estábamos todos encerrados. ¿Alguien está dispuesto a pagar? Claro, entonces creo que ahí fue el primer cambio de chip. Eventualmente en Pincel fue cambiando, fue evolucionando. Al principio pintaba mucho hacia cuadros y los vendía. Afortunadamente siempre tuve como mucha suerte en ese sentido. A la gente le gusta lo que hago. En un punto lo dejé. No que se ha muerto, pero lo dejé en stand-by como 1 año, 2 años, que fue cuando regresamos a la oficina, que empecé contigo, y entonces toda mi energía estaba como muy puesta en el trabajo godín, y toda la parte creativa pues la sacaba más o menos ahí. ¿Qué pasa cuando ese trabajo godín me reprime la parte creativa? Pues yo busco otra vez volver a sacarla, porque es una persona que si no está constantemente creando, pues se frustra y está mal. Entonces fue cuando retomo
pincel y entonces ahora le doy el nuevo enfoque que fue a empezar a hacer macetitas. Macetitas. Una amiga me dice, oye, ¿por qué una de mis tías hace macetitas? ¿Por qué no me pintas unas? Y dije, ok. Y empecé a pintar macetitas y para mi sorpresa, el primer mes vendí 100 macetitas. Claro. O sea, fue como wow, ¿sabes? Y a partir de ahí comienza a formarse. Los primeros meses yo le perdía. O sea, porque yo no sabía ni cuánto valía una macetita, ni cuánto, ¿sabes? Yo más o menos al tanteo y que el envío y que esto y que lo otro. Entonces, yo diría que la segunda mitad o la segunda fase de pincel en mano fue pérdida, pero fue mero aprendizaje. Ok. O sea, pincel sacaba para pagar sus gastos, que era como pagar el estudio, pagar los materiales. A lo mejor me daba para pagarme algunas cosas yo, pero era yo lo que ganaba como godín, meterle. Claro. ¿Sabes? Pero aprendí muchísimo. O sea, aprendí a tratar a la gente, aprendí a poner horarios para contestar mensajes, aprendí a ver dónde comprar, buscar proveedores. Sí, claro. Entonces, híjole, ese proceso fue como muy nutritivo. Mi enfoque siempre fue llegar a dar talleres. O sea, tu objetivo con pincel siempre fue dar talleres. Sí, o sea, mi objetivo, el objetivo de pincel o la misión de pincel es ser como los embajadores del arte en las comunidades y utilizar el arte como un detonador social. O sea, así como el deporte ayuda a recuperar a la gente o ser un equilibrio o sacarlos de los malos pasos, el arte también puede serlo. Pero siento que el arte está más estigmatizado porque el arte puede ser percibido como clasista y como de más difícil acceso. Claro, cuando que yo no sé pintar, entonces ¿para qué me meto con el arte? Tenemos muchos bloqueos del tema de la creatividad cuando realmente todos somos personas creativas. Entonces, la misión de Pincel, que parte también es mi misión, es demostrar que todas las personas somos personas creativas y que el arte no es solamente el que está en las galerías, sino que cualquier cosa que tú crees es arte. Es arte. Y cualquier cosa que transmita una emoción es arte. Y si logras transmitir una emoción, cumpliste tu propósito como artista. Claro. Entonces, ese es como el propósito de Pincel. Y poco a poco, en el último año, pues que Pincel se toma este camino que ya es completamente enfocarnos a talleres y vamos mucho con esta filosofía. Ok, podemos crear y podemos intervenir y podemos pintar en lo que tú quieras y siempre con la idea de que eres capaz de crear algo hermoso. Ok. ¿Sabes? Y no sé, estoy muy contenta. Creo que ha sido un avance ni muy rápido ni muy lento. Creo que ha ido en su propio ritmo y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Obviamente seguimos creciendo y seguimos pensando y seguimos aprendiendo, pero en el momento en el que estamos ahorita, creo que a lo mejor ni en mis mejores sueños lo hubiera pensado que íbamos a llegar. Qué lindo. Porque aparte, Pincel era algo que yo veía para mi retiro. Claro. Para mí lo que está buenísimo de lo que contás de la historia de Pincel es un poco lo que decíamos antes de que pudiste ir encontrándole la vuelta mientras tenías por ahí la comodidad de tener un trabajo godín, entonces el ingreso lo tenías cubierto y entonces no pasa nada si durante X cantidad de meses Pincel te daba para subsistir Pincel y punto, o incluso te daba pérdida si querés, porque es una de las cosas que uno le tiene más miedo cuando emprende, ¿no? Y que uno le genera más ansiedad. El otro caso que tenemos, que es Yellow Lemon, que lo tenemos entre las dos, no nació tanto desde el placer como y un lo lindo, nació desde una necesidad, 100%. Mi padre, al que le mando un beso, tiene una gran frase que dice, que creo que era de mi abuela, que es que la necesidad es la madre de todas las causas. O sea, cuando hay necesidad y hay que salir a hacerlo. Nosotros con Yellow Lemon nos quedamos sin chamba, y fue, bueno, ¿qué hacemos? Y salió del cerebro creativo de esta persona, el agarrar y decir, moneticemos lo que sabemos hacer, lo que hacíamos en nuestra vida godín. Entonces, tiene otra historia de nacimiento, es mucho más nuevito, y el Lemon no tiene ni un año todavía, pero creo que es una de las cosas a las que se enfrenta la mayoría de la gente cuando quiere emprender, es cuando no me queda otra porque me quedé sin trabajo y no consigo otra cosa y digo, bueno, voy a salir a emprender, ¿cómo le gano a esa ansiedad y a ese nervio de decir, no me alcanza, no llego? Porque cualquier emprendimiento en un principio es inversión. Voy a decir que creo que es prácticamente imposible que un emprendimiento nazca y a los meses ya te esté dando ganancia, porque está la curva de aprendizaje, como decía Ana, está el
cuánto le invierto, cuánto me sale, ¿no? Está en encontrar tu cliente, primero que nada. ¿Quiénes son mis clientes? O sea... ¿Qué es mi emprendimiento? ¿Cuál es mi emprendimiento? ¿Cuál es mi cliente? Son un montón de preguntas que uno se tiene que hacer y que por ahí uno se lanza, como decir, que hay que lanzarse, no decimos que no, pero y vamos haciendo en el camino y creando en el camino cómo hacemos las cosas, digamos. Entonces sí me parece interesante esa diferencia e insisto, si yo tuviese ahora una máquina del tiempo volvería para atrás y le diría a la Ceci del pasado, ¿por qué no empiezas a pensar un poco? Si no tenés ganas de invertir en algo o de hacer tu emprendimiento o qué te gustaría hacer, incluso se lo digo a mis amigas ahora con sus trabajos godines, ¿por qué no empiezas a pensar, hay algo que te gusta, cómo monetizarías esto que haces, a quién se lo venderías, cómo se lo venderías? Y me parece que aparte es un trabajo mental creativo que está buenísimo tenerlo. Un ejercicio. Más allá de que después lo hagas o no lo hagas. Fíjate que el tema de... para mí es un tema de paradigmas. Esto de que la gente... Porque todos podemos vender algo. O todos puedes hacerlo. Pero mucha gente es como que estamos cómodos con lo que tenemos. Sí. Entonces, yo creo que... No sé, estoy pensando que la gran mayoría de los emprendimientos nacen de la necesidad. Y no tanto de... Estoy aburrida, pongo un hobby. Porque justamente es la diferencia. Cuando tienes un negocio que no te está dando, es un hobby. Cuando ya estás generando, ya es un negocio. Es un negocio, sí, claro. Entonces yo al principio era un hobby, ¿sabes? Era mi pasatiempo un poco. Pero como que tenés que pasar primero por uno para llegar al otro, porque no vas a hacer de un día para el otro. Justamente porque... plata. Hay personas, me acuerdo que alguien, no recuerdo quién lo dijo, pero que te decía esta parte de que cuando tú tienes un ingreso fijo, no sé, cuando tienes un trabajo estable y emprendes, ese emprendimiento tiene todas las chances de salir adelante y de pegarle, porque tú no estás sacándole, no vives de ahí. A diferencia de los emprendimientos que nacen de la necesidad, lo más probable es que fracasen porque le estás sacando antes de que el emprendimiento se pueda levantar solo. Sí, claro. O pasan los errores más comunes, que te empieza a dar 3 pesos y tú ya te gastaste 5. También, claro. No, es que ya me dio 3, entonces déjame compro la camioneta. Vámonos, ¿sabes? Sí. Entonces, mucho tiene que ver con tema de finanzas personales, con tema de o sea, de conocimientos financieros. Es un buen tema que podemos tener para la segunda temporada, el tema de finanzas personales, porque en mi caso particular, todo el momento de quedarme sin trabajo fue eso, finanzas. Antes siquiera de que exista y lo hablemos, yo tuve que reacomodar todas mis finanzas personales y sanar mi vínculo con el dinero y de cuánta plata yo estaba ganando, cuánta plata estaba gastando y cuánta plata había ahorrado. Es jodidísimo porque sí, y te levantás todos los días diciendo cómo voy a pagar las cosas que tengo que pagar. De hoy. Entonces, emprender desde la necesidad, o sea, yo no sé si estoy por ahí tan de acuerdo en el que está hecho para el fracaso, pero... Sí, a lo mejor es un camino más sinuoso. Siento que es un camino más sinuoso, definitivamente, porque ya de por sí nace con una ansiedad que no tenés si tenés un ingreso diario. Sí. 100%. Y hoy en día nada, necesitamos plata para comer y para vivir, entonces sí es necesario. Yo creo que una clave para un poco contrarrestar eso, y se lo decía el otro día a una amiga que tiene ganas de emprender también, es no solo buscar qué sabes hacer y cómo monetizarlo, sino que tiene que ser algo que te guste. El otro día veía un programa donde le hacían una entrevista a una persona de YouTube, saludos YouTube, que le preguntaban consejos para la gente que estaba empezando a trabajar, de hacer videos de YouTube, videos de gaming, de series y qué sé yo. Y esta persona decía, te tiene que gustar lo que estás haciendo porque lo vas a hacer todos los días de tu vida. Y creo que ese es otro mindset que hay que cambiar cuando pasas de la vida godín a la vida de emprender. O sea, ya no es más, son las 6 de la tarde, cierro mi computadora corto, sábado y domingo me la paso mirando la tele. No, trabajas todos los días. Entonces, si no te gusta lo que haces, no hay chance de que ganes. O sea, no hay chance de que lo hagas, lo vas a terminar odiando, te va a durar 3 meses y vas a decir, no, nada, vuelvo a mi vida de godín. Que no está mal, porque como decíamos antes, esto no es para cualquiera. No. Y no es un fracaso el agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, no me salió, no pude, está perfecto, la verdad, está buenísimo. Yo tomo muchos consejos hoy les voy a nombrar mucho a mi papá, que hace 15 años que tiene su empresa, y que también su empresa surgió de una necesidad, y él lo ves, y ahora con sus, no voy a decir su edad porque me reta si digo su edad,
todos los días levantándose a trabajar. Y todos los días levantándose a ponerse a Es tu empresa. rutina, Y claro. es como, ay, ¿todavía tenés ganas de hacer esto? O sea, porque real, hay una cierta edad donde mi papá podría estar jubilado tranquilamente. Y le digo, ¿todavía tenés ganas? Me dijo, a mí me encanta hacer eso. Me fascina hacer esto. Dije, bueno, listo, es por ahí. Sí. Porque si no te fascina, no hay Pongo chance. otra vez el tema, el ejemplo de pincel en mano, ¿no? A veces tenemos eventos de todo el día o nos ha tocado maratones de tener 3 eventos el mismo día y de verdad que terminas muerta, o sea, de no poderte casi ni mover al día siguiente. Pero es un agotamiento padre. Sí. O sea, es un agotamiento de físico, pero creo que mentalmente te sientes bien. Okay. Ayer, por ejemplo, pues, o sea, yo ya tengo un trabajo godín y sigo estando con el tema de los talleres. Y ayer, por ejemplo, salí de mi trabajo godín y teníamos un taller con uno de los clientes principales. Que las niñas, o sea, las chicas que me ayudan en pincel ya estaban ahí, ya sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero yo dije, no, yo tengo que estar ahí. Claro. Entonces me lancé para allá Besito. y entonces, o sea, terminamos a las 8, ponle, yo llegué a la casa casi a las 10 y llegué cansada porque mi día empieza muy temprano, pero aún así no sé, me gusta, ¿sabes? Entonces no ha habido un momento durante la vida de pincel en mano que yo diga, estoy harto ya, Sí, chao, lo voy a claro. dejar morir. Al contrario, hace un par de años que yo dije, pincel es mi proyecto de vida. O sea, si hay un propósito que yo tengo en esta vida va a ser que esto pegue y que salga adelante. Claro. Entonces, cuando te gusta y te apasiona, ni siquiera está en la mente el cómo lo voy a cerrar. No, claro. Nunca es cómo No, se te lo cruza por la muevo. cabeza. Sí, Y creo que eso es está clave, o sea, el encontrar para qué eres bueno o qué te gusta. O sea, por ejemplo, tenemos una amiga en común que le encanta el ejercicio y ella en algún punto dijo, quiero emprender. Ah, ¿y por qué no le pegas? Pero es que no sé hacer nada o no, yo no sé de Claro. negocios. Y un día, pues, ¿y por qué no pones un negocio de suplementos? O sea, ¿te gusta hacer ejercicio? ¿Conoces el mundo de los suplementos? ¿Por qué no? Ah, pues sí, ¿no? Puede que. Claro. Entonces, es como encontrar, no necesariamente tienes que poner una tiendita, tienes que poner, No. o sea, a mí me gusta la repostería. Voy a empezar a hacer galletas, a vender galletas. A ver qué. Ahí está Marisa, ¿no? Que empezó en su cochera en la universidad y bueno, hoy pues ya Marisa es Marisa. Claro. ¿No? Ya en todo México sabemos quién es Marisa Lazo. Y como ese, ¿cuántos casos no hay? Sí, creo que sirve también para el trabajo freelance. Hacemos una pausa que el gato quiere entrar. Tenemos a nuestro productor ejecutivo Que se está quejando de algo. Creo que quiere entrar. Quiere entrar a su cuarto, el Ramiro. Ya está. Ya salió, ya paseó, ya quiere volver. Ahí está. Ahí estamos. Esto estaba diciendo. Que me parece que eso que decís funciona, y todo lo que estamos diciendo funciona, no solo para emprender, sino también para trabajar freelance, que es una cosa bastante parecida, si querés, ¿no? El tema de... yo me acuerdo que en un principio, antes incluso de Yellow Lemon, siempre cuento lo mismo. Tuvimos una reunión en casa, viniste vos, vino Ale, a la que le mandamos un beso, y yo estaba completamente devastada por haberme quedado sin trabajo después de 13 años y de qué hago de mi vida, y fueron ustedes dos las que prácticamente enumeraron las cosas que yo sabía hacer y que yo no me daba cuenta que sabía hacer. Y me dijeron, no sé, pero vos sabes hacer esto. Y yo estaba como, no, es que yo no sé hacer nada, no. Bueno, aparte porque por el tema tema del PTSD que traíamos, que también está en ese ¿no? episodio. Sí, pueden ir al episodio de PTSD a escucharlo. Entrar el chismecito. Pero sí. Fue necesario eso. Entonces yo creo que le agregaría también escuchar a la gente que no tiene alrededor. O sea, porque a veces necesitas ese golpecito y nadie está diciendo acá una cosa de Lulu que te digan, ay, vos podés vivir de ser millonario. No, pero son la gente que nos quiere y que está alrededor nuestro y nuestros amigos y nuestra familia los que a veces nos dan ese toque y nos dicen, che, pará, y nos dan esa autovaloración, la leonina que me da autovaloración, y si no entienden la referencia pueden ir a escuchar el capítulo que salió hoy sobre la astrología. Sí. Es necesario para que uno diga, che, ¿sabes qué? Tenés razón, o sea, nadie dice que yo soy la mejor persona haciendo todo esto y la más capa del universo, pero yo sé hacer cosas. Y entonces otra vez ahí volvemos al principio de, bueno, a ver, ¿cómo monetizo esto? ¿Cuál es mi cliente? ¿A quién voy a ir a buscar? ¿Cómo lo voy a ir a buscar? Son un montón de preguntas. También hay agencias que se encargan de eso, como Yellow Lemon, que se encarga de eso. Ahí metemos el chivo, pero si no saben por dónde empezar a emprender, nos pueden llamar. Este capítulo es para meter chivos también. Yellow Lemon MX.
Pero sí, me parece súper importante también eso. Acabas de mencionar algo súper importante que es como el tema de la gente, ¿no? De quién te rodea, con quién te apoya, pero también hay gente que te va a decir que no y que hay gente que te va a echar para abajo. Es cierto. O sea, yo, por ejemplo, tengo aquí en la mente que hace un año, que andaba con el tema de las macetitas, que tenía muchos pedidos, afortunadamente me fue muy bien con las macetas, pero era una friega porque pues yo las pintaba todas y de repente tenía pedidos muy grandes y de verdad, o sea... ¿La pintabas a mano? Era extenuante, era un trabajo extenuante. Entonces, y ahí era de que, como dices, de lunes a domingo y como a las horas que fueran. Y me acuerdo mucho de uno de mis tíos, que yo me tenía que ir un domingo, no me podía quedar en la reunión de la familia, que se reúne cada semana, o sea, tampoco era como un evento especial. Sí. Y me acuerdo que me dijo, te vas a esclavizar con eso. Lo tengo muy presente. Y vos como, sí, pero voy a ganar plata. Y yo, o sea, en vez de dejar que ese comentario me diera para abajo, ay, no, pues sí, deja mejor me quedo a echarme unos vinos con la familia. Claro. Y en vez de pegarle, yo dije, pues me voy a esclavizar ahorita, pero yo sé que el día de mañana ya no, ¿no? Y contrario a este mensaje, a mí el que me abrió los ojos creo que fue Chucho, que una vez platicando le conté, o sea, es que si mi sueño de retiro es tener un café y con una galería y pintar y ahí poner mis cuadros. Claro. Y me acuerdo que me dijo, ¿y por qué te tienes que esperar a que te retires? Es muy bueno también. Ajá. O sea, ¿por qué te esperarías al retiro? Sí. Y ahí fue como que algo se encendió también en mí. Es muy bueno eso porque no es solo esperar al retiro, o sea, uno tiene siempre, en general, ¿no? En la vida, como los sueños que uno quiere cumplir y siempre dice, bueno, más adelante, ¿no? Es como, bueno, el vestido que guardas para la ocasión especial. Claro, el año que viene, dentro de 2 años, cuando, no sé, cuando me case, cuando tenga hijos. ¿Y por qué? Tiene mucho sentido y mucha razón, Chucho, ¿por qué? O sea, porque hay que esperar a todo eso cuando lo puedes empezar a hacer porque ahora. Porque no te avientas. Qué lindo eso. Sí, entonces, Chucho, persona sabia. Sí, claro. y está padre, o sea, bueno, otra vez, Yellow Lemon es un bebé que todavía sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue formándose. O sea, hoy Yellow Lemon es la acuarela con la que empezó Pincel. Sí. Entonces, probablemente la evolución de Yellow Lemon vaya a terminar en algo que completamente diferente a como comenzó, ¿sabes? O sea, hoy 5 años después, que ya ni siquiera pinto, no porque no quiera, más bien no tengo mucho tiempo para hacerlo, probablemente por ahí también siga. Bueno, pero en tu caso también está bueno porque entonces pintar va a volver a ser lo que vos haces cuando necesitas relajarte. Era una pasión y no un trabajo. O sea, y eso está buenísimo. Y sí, creo que es re clave eso, como cuando decimos nosotros de aventarnos. O sea, a veces uno dice como, ay, aventarse, y es como que no, hay un poco, ¿no? Lo que decíamos antes, hay cosas para pensar primero, pero nunca casarse con nada, nunca casarse con, yo quiero que esto, o sea, está bueno tener una visión, pero cualquier emprendimiento va a evolucionar, cualquier emprendimiento va a cambiar, las necesidades de uno van a cambiar, uno va a cambiar. O sea, en 5 años no son la misma persona que eras antes, ni te digo que en el medio tuvimos una pandemia y un montón de cosas, pero creo que está bueno tener ese mix entre... No quiero decir la rigidez, pero tal vez la estructura que es necesaria, porque es necesario lo que decíamos antes, las finanzas personales, el objetivo y qué sé yo. Y por el otro lado poder dejar que fluya y que crezca lo que tenga que crecer, como si fuese un hijito, una plantita que la vas regando, pero que no sabe para qué lado te va a crecer torcida, va a tener flores de colores, ok. Está buenísimo. Otra de las cosas que hablábamos en algún momento es... cuando uno dice de conocer a quién le va a vender, ¿no? Conocer a su público objetivo, hay que buscar también un equilibrio entre que te guste lo que vas a hacer, porque lo que decíamos antes lo vas a hacer todos los días de tu vida, pero que no sos tu público objetivo. Claro. Entonces, después pasan cosas que uno dice como que, ay, mira, este vasito es re lindo, ¿por qué no le gusta a mi público objetivo? Porque vos no sos tu público objetivo. O sea, tu público objetivo te va a decir, sí, está lindo, pero lo quiero en azul, o lo quiero en verde, o lo quiero en rojo. Y uno dice, pero no. Si así está perfecto y si así está hermoso. No, vos no sos tu público objetivo. Conocé tu público objetivo. Escúchalo. Ajá. Ellos te van llevando. Exacto. Perdón la repetición, pero otra de las cosas que me dice mucho mi viejo es, vos sos un médico que se sienta enfrente de un paciente y tiene que escuchar para entender dónde le duele. Y a veces tu paciente no se sabe dónde le duele. Exacto. Tienes que descubrir. Vos tenés que descubrir qué tiene, dónde le duele y cómo lo puedes ayudar. ¿Qué necesita? Entonces, escuchar primero... identificarlo y después escucharlo a tu público objetivo es como súper clave. Así es. Y pues nada, yo creo que también vale la pena mencionar
las del otro podcast, que también es un emprendimiento. ¿Es cierto? ¿No? De alguna manera es un proyecto que emprendimos las dos, más como ahora sí yo creo que por hobby. Sí, este sí. Este sí es un pasatiempo, pero es un proceso muy similar. Requiere sentarse, requiere hacer una planeación, requiere ver los números, requiere invertirle tiempo. Producir. Claro, entonces también está padre, ¿sabes? Este proyecto que otra vez es un público diferente, es un medio diferente, no estamos vendiendo un producto, no estamos vendiendo un servicio, estamos ahí poniéndonos en las cámaras, en las redes, exponiendo nuestras vidas. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Uy, para mí está buenísimo lo que decís porque es muy diferente el proceso de Yellow Lemon que de las del otro podcast, que son mis dos emprendimientos, si querés. Porque como decía antes, Yellow Lemon nació de la necesidad y sigue estando en la necesidad, digamos, y tiene estas ansiedades de las que hablábamos antes, y para mí las del otro podcast es puro placer. Es gusto. Puro, es o un sea, hobby. a mí no me cuesta, y a ver, nosotros venimos acá y grabamos en la casa de Ana, yo estoy a 1 hora de auto de ida y 1 hora de vuelta de la casa de Ana, y yo no tengo ningún problema en manejar 2 horas para venir a grabar porque me parece una cosa hermosa. Yo creo que fue un buen mix entre lo que dijimos siempre, ponerle un micrófono a las charlas que tenemos nosotras cada vez que nos juntamos y que estamos 3 horas hablando, ponerle un mic a los monólogos internos, que no sé si es tu caso, yo en mi caso tengo monólogos internos todo el tiempo, entonces Contigo misma, sí. es como, bueno, nada, ponerte a vos y a la cámara delante de mis monólogos. Y sacar un montón de cosas de adentro y salir de la zona de confort, y es terapéutico, total, para mí es divertidísimo. Y es adoptar una rutina, bueno. y o sea, sí está padre, o sea, como actividad está y ¿sabes también que es algo que no estás diciendo? Ajá. Es ir en contra de tus propias limitaciones o miedos, claro, sí. de ponerte frente a una cámara y salir de la zona de confort. Porque tú eras yo estoy detrás siempre y luego increíble, pero ahora estar frente y hablarles de mi vida, exponerte, es algo que personalmente sé. A mí me encantan los reflectores, ¿no? Leo. Pero a ti yo sé que te hace un reto, entonces... Era el reto de este año. Y tanto que evolucionó, y los que me siguen en redes saben que yo ahora subo historias en el auto, y literal estoy todo el día de redes. También Yellow Lemon me obliga a estar todo el día en redes. Somos todo está un poco relacionado. Y las del otro podcast tiene su parte de branding y de manejo de redes y de community manager como Yellow Lemon. Entonces, en realidad todo está lo mismo, un poco. Pero sí, definitivamente. O sea, yo me acuerdo que creo que hoy, que es el último episodio, me pongo a ver el primer episodio que grabamos allá atrás, sin estructura, sin nada. Nos da cringe. Ese episodio es el episodio que da cringe. Disfrútenlo porque esta es su última semana. Para temporada 2 ese episodio se pierde. Hablamos, va a quedar como en la... Sí, es el episodio perdido. El episodio perdido. Hablando, no sé, de hipopótamos, de que yo aprendí a escribir el título era... Nos fuimos a un hipopótamo, nos fuimos a lavar, no sé dónde. Algo de Arjona también. la edición de video también, que yo quería poner como imagen. Entonces, una foto de Arjona pixelada. O sea, si yo me pongo a pensar en ese momento que iba a terminar ahora hablando con esta naturalidad delante de la cámara y sin ningún problema, no me lo hubiese creído porque estaba toda nerviosa. Y menos actuado, ¿no? Que estamos haciendo un personaje. Claro, o sea, yo me acuerdo que lo terminamos de ver y yo dije, pero yo hablo así. Tú traías lentes, yo traía lentes, hoy andamos al ojo loco. Ya en un momento dijimos, basta de lentes, ya estamos bien. Teníamos un micrófono. A mí me siguen gustando los lentes, pero no esos lentes. No. Ahora es temporada 2, traemos nuevos. Bueno, sponsor de lentes, a ver, mándenos lentes y elegimos los mejores. Si tienen lentes que ya no quieren en casa, mándenoslos. Y acá les damos una nueva vida y los mencionamos. Teníamos el micrófono, también grabábamos el audio por separado y después era una edición, y es como que dijimos, ¿sabes qué? No, esto tiene que ser simplifica. Nosotros dos charlando delante de una cámara, y así es, y me da mucha risa pensar lo que nos costaba en ese momento, más a mí obviamente, y ahora que estamos acá como que... Es más, tú eres de guión, hoy estamos platicando ya, estamos cada tanto tengo guión. Ajá. Cada tanto tengo guión, pero porque tengo mala memoria, más que otra cosa. Pero sí, me parece que eso está bueno. Y otra cosa que diría yo, otra vez, desde la persona que por ahí acá hace el caso... Bueno, igual vos tuviste un tiempo en el que Pincel en Mano era tu único ingreso. Sí. Un ratito. Pero digo, como persona que está emprendiendo desde sin tener el trabajo godín, yo empecé a darme cuenta, lo que le decía antes, ¿no? O sea, sanar la relación con la plata. ¿Qué necesito para vivir?
para vivir, o sea, no es lo de antes de que me sobre plata y me hago 5 pedidos por Amazon por semana. Hace no mucho me di cuenta de que yo estaba trabajando de lo que amo y me voló mucho la cabeza eso, o sea, porque fue un día que tuvimos una filmación, entonces yo nada, fui, filmé, puse las cámaras, edité, o sea, hice todo lo que la verdad lo que más me gusta hacer. Y me fui a dormir ese día un poco como te pasó a vos ayer, cansadísima, agotada, pero dije, loco, amo lo que estoy haciendo. El único tema es que no me está dejando la plata que me tendría que dejar, pero ya voy a llegar a eso. Es que ese es el proceso de en lo que estás aprendiendo, cuánto cobro, cuánto... Claro. Sí, es un proceso. Y buscar clientes, y qué sé yo, a ver, acá no venimos a sacar una pizarra y decirles así es como se consiguen clientes ni nada, para eso tienen que contratar a Yellow Lemon, pero me pareció muy importante eso, o sea, el irse a dormir con la sensación de amo mi trabajo, después sobre todo de lo que pasamos nosotras y del episodio de estrés postraumático y de años de que ese trabajo no nos guste, es muy elemental eso porque como decíamos antes lo vas a hacer todos los días de tu vida y si no te gusta no hay chance de que eso prospere, la verdad. Claro. No, definitivamente. Y hoy, por ejemplo, está bien cañón porque yo podría decir que pincel en mano incluso podría ser mi primer ingreso. Y ya hoy yo soy godín porque me gusta ser godín. Sí, porque querías volver a y la vida porque godín no está mal tener un ingreso no, fijo. Obvio. O sea, siempre está, o sea, creo que parte del objetivo de este programa es que se lleven a casa la idea de tener más de un ingreso. Sí. O sea, nunca pongan, dirá el Javi, nunca pongan todos sus huevos en una sola canasta, diversifiquen. Esto podríamos verlo en temas de salud financiera, pero el que si una vez te cierran la llave de uno, tengas otra de donde puedas echar mano, es importante. Y justamente porque en lo que vas arrancando, o a veces tienes, por ejemplo, pincel, tiene temporadas en las que no se mueve. Claro. ¿Y qué haces en esas temporadas? Pues vives de lo que vendiste o de tus ahorros o del primer ingreso que tengas, ¿no? Y cuando vuelve a estar, excelente, o sea, se vuelve el primero y así estamos, pero también porque hoy, a pesar de que es un negocio, no le doy a lo mejor tanta estructura como un negocio. O sea, si el día de mañana yo me reúno ya con una persona y le digo que tú ayúdame a administrarlo, creo que pincel lo llevaríamos ya a otro nivel. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, pero es parte de la evolución que decíamos antes, ¿no? Va a ir cambiando, claro que sí. Ajá. Pero sí estoy de acuerdo y también es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Aprovechen si tienen un trabajo godín y empiecen a pensarlo desde antes. Lo que sea. Cosa de que si llega a pasar, no que vaya a pasar, si llega a pasar ya lo tienen un poco más estructurado. O sea, yo creo que una de las cosas que yo te decía es que, bueno, creo que cuando nosotros nos quedamos en trabajo, por lo menos vos ya tenías pincel en mano un poco más estructurado, a pesar de que no era que, listo, vivo de pincel en mano, ya está, estaba más estructurado. Yo, honestamente, chicos, no tenía nada. O sea, y fue una sensación muy horrible no tener nada. Entonces, insisto, bueno, el diario del lunes le diría a la sede del pasado, empecé a pensar algo para que el choque no sea tan grande. Y si no te pasa, y tu vida godín es hasta que te jubiles, igualmente, como dice Ana, o sea, tener un ingreso extra está buenísimo. O sea, ese ingreso lo usas para otra cosa. No sé, lo usas para pensar tus vacaciones. Para comprarte aire acondicionado. Claro, ahora que viene el calorón. Lo usas para tu retiro. Para las vacaciones, sí. O sea, la verdad, o sea, acá nadie, no venimos a hacernos las en una situación en donde nada, es un mundo capitalista en el que necesitamos dinero y para la lana sobrevivir. nunca sobra. Y nos encanta ganar plata, o sea, no vamos a mentirle con eso. Queremos acá tener, ¿cuántos necesitamos? 500 suscriptores para empezar a monetizar con YouTube. Lógico, o sea... Ahí vamos, en 10 temporadas lo logramos. No nos vamos acá a hacer los de, trabajar de lo que vivís y la plata no importa y tener un huerto en tu casa. No, la verdad que no. Pero bueno, creo que es de los buenos consejos. Esos. Y bueno, pues para ir cerrando el episodio, hablando de consejos, pues yo tengo un par de tips que me gustaría compartir con ustedes. En caso de que quisieran, por ejemplo, empezar a emprender y poner ya un negocio. El tema, por ejemplo, de asesorarse. O sea, si ustedes no tienen no es su fortaleza el tema administrativo, pidan ayuda. Porque puede ser contraproducente. Hay personas que pierden todo por no saber administrar o porque avientan todos sus ahorros y lo ponen en un emprendimiento y a veces no tenemos los conocimientos justamente para sacarlo adelante. Entonces, asesórense, pidan ayuda, vayan midiendo cómo inyectan el dinero. Es muy peligroso emprender, ¿no? Sí, no es fácil.
Eso No, lo dijimos muchas veces. Está el SAT está muy perro. Ay, el SAT es perrísimo, chicos. Sí, Pero también hay que aprender a tener la miedo al SAT. O sea, hay que asesorarse. Si uno puede, creo que una de las primeras cosas que las dos buscamos es un contador, alguien que nos ayude con las liquidaciones, o sea, con las declaraciones, digo, y todo eso, porque sí, el SAT es un monstruo, pero no hay que tenerle miedo, hay que lo puedes aprenderlo. utilizar a tu favor. Sí. O sea, creo que también puede ser si llegas a formalizar, en mi caso me tomó 4 años formalizar pincel en mano, o sea, los primeros 4, no es cierto, SAT, era pura donación lo que yo recibía. Donaciones, nada de pagos. Pero, bueno, es eso. No estás solo, reúnete, edúcate, investiga. Yo hablaría las ideas, porque, insisto, y lo hablamos, salió porque lo hablamos. Sí. O sea, porque a vos te ocurrió la idea y viniste conmigo y me dijiste, creo que lo podríamos hacer las dos juntas. Te podrías haber quedado sola haciéndolo sin ningún problema, pero creo que tener otra persona, o sea, emprender de dos no es fácil, porque no se puede emprender con cualquiera, eso es cierto. Pero si tenés una persona con la que haces una mancuerna, está buenísimo, porque el peso es el 50% del peso. Ajá. La verdad, en la espalda. Y es sumar las fortalezas, ¿no? También. Y otro tip que diría es, trata de disminuir todos tus gastos hasta que no sea estrictamente necesario empezar a gastar de más. O sea, por ejemplo, algo que aprendimos con Pincel, por ejemplo, el tema del estudio, ¿no? El estudio estaba buenísimo, era mi sueño, era un espacio en donde yo podía ir, sentarme, crear, pero en un punto, o sea, salía para pagar el estudio y no estaba haciendo un negocio. Y la verdad es que tampoco necesitaba un estudio. No. A lo mejor en ese momento sí, para el giro que tenía, porque las macetas pues en casa no las iba a tener. Pero, por ejemplo, ya ahorita que Pincel tomó un giro diferente, yo no pago renta por un espacio. Yo, o sea, almaceno el material que voy a utilizar en los talleres, lo compro para los talleres y se va. Entonces no tengo una bodega, no tengo... Entiendo que hay muchos negocios que queremos empezar y tener un local y las mejores herramientas y los mejores equipos y a veces no da para tanto. Entonces va dentro del tema de la administración también. Sí. Trata de reducir todos tus gastos lo más posible hasta que de verdad tu negocio esté súper sólido para que pueda solventar esos gastos que quieres hacer. O sea, una buena planeación. Y por último, yo creo que a lo mejor está trillado, pero disfrútalo. O sea, al final de cuentas, el emprender es un acto de valientes y es un acto de aprendizaje. Normalmente, las primeras veces que lo vas a intentar no va a pegar. De hecho, hay estadísticas que dicen que hasta el 5.º emprendimiento es el que más o menos pega. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje y cada vez que fallas, estás aprendiendo algo que ya no te va a pasar en la siguiente. Entonces, está padre ese proceso. Entonces, aprender el proceso, disfrutarlo, no frustrarse y sobre todo, pues, administrarse, ¿no? Administrarse bien. Y si estás en esa situación, si estás emprendiendo, si vendes salsas, chiles, sal, lo que quieras, nenis, y nos sigues, si nos estás siguiendo, eres suscriptor de las del otro podcast, mándanos así tus redes y aquí hacemos también les hacemos promoción, estaría padrísimo. Promoción de emprendimientos, claro, estaría muy bueno. Oigan, pues sí, saludos a Chiles Lupita, que nos mandaron esta salsita. O sea, no nos tienes que mandar, con muchísimo gusto pero podemos hacer la mención. Es una plataforma, otra vez es una plataforma que está creciendo, pero hay mucho de eso. Yo le agregaría a los consejos que vos diste. Primero me parece muy bien lo que dijiste de darse la oportunidad de fallar. Para mí son escalones que uno va subiendo. Nadie gana a la primera. El otro día se lo dije a una amiga eso. Nadie gana a la primera. Es muy difícil ganar a la primera, pero no tenés que ver no ganar como una derrota. Tenés que verlo como un escalón que se sube un poquitito más, del que aprendes cosas y volvés a arrancar con más conocimiento. Entonces, eso me parece elemental. Yo le agregaría también el tema de piensen en la identidad que quieren tener, obviamente. O sea, no, hoy en día nada, pueden contratar gente que lo haga o pueden hacerlo en Canva, ustedes, no pasa nada, pero piensen, es importante, en esa identidad, en ese nombre, en esa imagen, en cómo se van a vender. No tiene que ser una cosa, o sea, no tiene que ser una montaña gigante que hay que hacer y tenés que llenar un formulario de cosas. Pero son preguntas que creo que cuando uno va a emprender las tiene que tener en la cabeza. Lo que decíamos antes, ¿a quién voy a vender? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo me voy a llamar? ¿Cómo me quiero presentar ante esa gente a la que le voy a vender?
va a hacer que todo sea como más fácil. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que dijimos nosotras con Yellow Lemon fue, nosotros tenemos que saber Yellow Lemon así. O sea, me tiene que venir a preguntar cualquier persona qué es Yellow Lemon, nosotros tenemos que poder decirle que es Yellow Lemon. Y eso se hace y se construye y va a evolucionar, pero es necesario pensarlo desde el minuto cero para mí, porque si no salís sin y nombre, es que al final digamos. la marca y tu negocio tienen una identidad propia, tienen una Exacto. personalidad propia, no eres tú. No sos vos. Entonces es importante invertir en esos detalles, Sí. porque ¿cuántas veces no elegimos a una marca sobre otra porque tiene mejor branding, o tiene mejor estrategia de marketing, o tiene más empaques más bonitos? O simplemente no nos cae necesariamente mejor porque sea y no mejor. sabemos por qué. Ajá, te cae Eso es mejor, no branding. sabes por qué. Entonces, sí, entendemos que a lo mejor son conceptos que no todas las personas van a conocer o no van a estar familiarizadas, sin embargo, existen, están allá afuera y todo el tiempo los estamos viendo. Sí, y existimos personas como Sei, como yo y Yellow Lemon, que podemos ayudarte a que tu negocio crezca. Exacto, me encanta como metemos el chivo cada 3 segundos, pero la realidad también es eso. Y creo que con eso podemos cerrar. Piérdanle el miedo a la cámara, chicos. Piérdanle el miedo a salir a venderse. Para mí una de las cosas, como decía antes, más difícil es salir a vender. Yo siempre dije que yo no era buena vendedora. Crecí viendo a mi papá que es vendedor. Y yo diciendo, yo no le puedo vender un vaso a una persona muerta de sed en el desierto. No. Y acá estamos. Y es salir y venderse y exponerse. O sea, creo que emprender es primero que todo exponerse. Salir y decir, bueno, ¿queremos hacer eso? Que también, como decíamos antes, es válido no quererlo. Y está buenísimo y... Es creer. Es buenísimo. Pero si realmente decís, che, me gustaría intentarlo, hay que sentarse y delante de una cámara, un texto, lo que sea, y decir, bueno, hay que poner ahí un pedacito de tu corazón, tu alma, tu sangre, sudor y lágrimas, y dárselo al mundo y decir, vamos a ver qué pasa. Entonces, nada, no le pierdan el miedo. Y crean en ustedes, todos los No le podemos pierdan, hacer. no le tengan miedo. Sí. Crean en ustedes, hablen, hagan networking, hagan comunidad. Eso es importante, los grupos, muchas personas están en esa situación, entonces más oye, tres cabezas piensan mejor sí, que hoy hay una. un montón de gente que me está diciendo eso, no, que yo quiero poner un negocio, yo quiero emprender. O sea, creo que fue un pico en la pandemia, como decías vos, de mucha gente que estaba en su casa sin saber mucho qué hacer y empezó a hacer corte y confección o lo que sea para vender. Bajó, y yo siento que este año, no sé si será la economía, no vamos a meter en temas de economía porque cada país es diferente. Igual creo que la economía en todo el mundo está bastante chota, pero hay un montón de gente hablando de salir a emprender. Entonces puede pasar esto que decíamos antes, ¿no? Estás hablando con el vecino de al lado y te das cuenta que el vecino tiene algo que vos no tenías, y así surgen las cosas. Las colaboraciones. Y pues nada, Pero es importante eso. Este es nuestro cierre de temporada, Sí. temporada 1 de Las del Otro Podcast. Esperamos que estos 10 episodios hayan sido de alguna manera entretenidos, de valor, que les hayan dejado algo, que hayan aprendido algo. Que les haya hecho compañía. Que les hayan hecho compañía, que les hayan gustado. Nuevamente, 1.000.000 de gracias a todas las personas que nos mandan sus mensajes en redes sociales, que nos mandan sus mensajes por YouTube, en Spotify, a los que nos están siguiendo, a los que están suscritos, 1000 gracias. A los que entraron hoy. La pueden verdad, irse para atrás y escuchar 9 episodios. Pueden repetirlos como hasta el hartazgo. Y está padrísimo porque la verdad es que otra vez empezó como un proyecto de pues hay que sentarnos a ver qué sale. Y hoy tenemos a 43 personas que nos siguen en YouTube y a otros tantos. ¿Cómo era? Llenamos un camión, un micro, un bondi y podemos irnos a la playa. Claro, todos juntos. Tener a 43 personas que nos estén escuchando está padrísimo. Está buenísimo, entonces, la verdad que sí. Está muy lindo. Estamos muy, muy felices, la verdad, de estar haciendo esto. Otra cosa que me gusta mucho es que si comparás el primer episodio a este, estamos re tranquilas. Es que si andamos en tachas. Como que siento que este episodio ya hablamos con una naturalidad. Me acuerdo de editar el primer episodio que teníamos picos de voces. Y era re difícil de editar el audio. Y ahora siento que estamos así, calmadas y tranquilas. Demure. Pero bueno, nada, gracias. Gracias por acompañarnos, a todos, por acompañarnos estos 10 episodios. Fuimos muy felices haciéndolos y vamos a ser muy felices haciendo la segunda temporada, que ya se está produciendo. Acá en estas cabezas ya se está produciendo, así que muy pronto les diremos cuándo sale. Pero mientras tanto, ¿nos encuentran dónde? En todas las redes sociales que se imaginen. Todas. YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, MySpace, Fotolog, Metroflog, High Five. Estamos como @las del otro podcast. A mí me encuentran como ana.goms. Y a mí como C87. Y esto fue Las del otro podcast. Temporada 1. Tati.